Cuando Ben me dejó otra vez para volver con Sara, me sentí completamente agotada. Al irme me dijo, «Ana, búscate un novio. No volveré contigo». Sonreí y asentí. «De acuerdo». Pensó que, por muchas veces que volviera, siempre estaría allí esperando. Pero más tarde, cuando él y Sara rompieron de nuevo y vinieron a buscarme, me vio abajo besando a mi novio. La noche era preciosa, y Ben vio que la chica que antes le hablaba con dulzura, ahora le hablaba con otro hombre. «David, no te pongas celoso, ¿vale? Hace mucho que no me gusta...» Estaba a punto de pedir un deseo cuando Ben se distrajo por tercera vez. Sacó su teléfono sin pensar, lo desbloqueó, lo volvió a bloquear y lo hizo varias veces. Entonces su teléfono se iluminó con un mensaje. Su mirada preocupada desapareció al instante. Mientras todos me cantaban «Feliz cumpleaños», Ben se levantó y salió de la habitación sin decir nada. La canción terminó de forma incómoda. La chica a mi lado me preguntó si estaba bien. Forcé una sonrisa triste. ¿Qué podía pasar? Después de tantos años, ya estaba acostumbrada a esto. La gente en la habitación ya había empezado a susurrar. «Acabo de ver en Instagram. Sara regresó hace 2 días». ¿La recogió Ben del aeropuerto? Por supuesto, la quiere más que a nada. Todos lo saben. Baja la voz, que Ana no te oiga. ¿Y qué si te oye? Una segunda opción debería saber cuál es su lugar. Ahora que la verdadera ha vuelto, no tiene ninguna oportunidad. A medida que los susurros se hacían más fuertes, la puerta se abrió. Ben había regresado, con Sara. Ambos llevaban abrigos negros. Ben era alto y guapo. Sara era delgada, guapa y elegante. Parecían la pareja perfecta. Los demás se acercaron de inmediato, saludándolos con entusiasmo. Me hice a un lado sabiendo que no debía acercarme. Entonces Ben me llamó. «Ana». La sala se quedó en silencio de repente. Todos se giraron para mirarme, a la que seguía siendo la novia de Ben, al menos en teoría. Sara también se giró para mirarme. Entonces, con aspecto visiblemente descontento, soltó la mano de Ben. Ben suspiró, con aspecto de estar molesto y sin poder evitarlo. Le susurró algo a Sara en voz baja, intentando hacerla sonreír. Y por fin lo hizo. Solo entonces se acercó a mí. «Ana, necesito hablar contigo». Lo miré. Después de un momento, le pregunté con dulzura, «¿Puede esperar a que termine de cortar el pastel?» Ben apartó la mirada. «Ana...» «De acuerdo». Dejé el cuchillo y el tenedor esperando a que hablara. Sabes que siempre he tenido a Sara en mi corazón. Mientras hablaba, frunció el ceño ligeramente, mirándome. «Además, no eres mi tipo. Estos días contigo han sido bastante aburridos. ¿Estás rompiendo conmigo?» Ben asintió de inmediato. «Ana, búscate un novio. No volveré contigo». No era la primera vez que me decía algo así, pero antes, siempre que lo decía, negaba con la cabeza con terquedad. Esta vez, sin embargo, solo sonreí y asentí. «De acuerdo». Ben frunció el ceño un poco como si quisiera decir algo, pero Sara ya había perdido la paciencia. «Ben, ¿ya terminaste? ¿Cuánto tiempo se tarda en romper con alguien?» Y así, no dijo nada más. Se giró, rodeó a Sara con el brazo y se alejó. Apreté las manos con fuerza, clavándome las uñas en la piel. Pero no sentí ningún dolor. Al final no pude evitar levantar la vista y verlo alejarse. Cada paso era firme y seguro. Conté 11 pasos. Para cuando dio el 11º paso y salió por la puerta, sentí que por fin lo había soltado de verdad. En cuanto Ben se fue, los demás también empezaron a irse lentamente. Miré el pastel que tenía delante, corté un trozo y lo puse en un plato. Luego abrí una botella de vino. Al final ni siquiera le di un mordisco, pero me terminé la botella entera. Me puse el abrigo y salí de la albisterrayen. No muy lejos, los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno. Me detuve un momento a observar. Mientras el cielo se llenaba de colores brillantes, vi a Ben y Sara. Ella era increíblemente hermosa. Su sonrisa resplandeciente. Ben la abrazó fuerte y le besó la frente con ternura. Hoy era mi cumpleaños. Pero estos fuegos artificiales nunca fueron para mí. Reí con tristeza, me di la vuelta y me alejé. En mi camino, un hombre borracho se interpuso frente a mí, bloqueándome el paso. «Oye, cariño, ¿quieres divertirte un poco conmigo?»
Lo aparté un par de veces, pero no se movió. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Allí, aparte de Ben, no conocía a nadie. Pero debería pedirle ayuda a Ben. Antes de que pudiera hacer nada, Ben ya había desaparecido entre la multitud con Sara. El hombre me agarró con más fuerza por la muñeca, atrayéndome hacia él. Luché, pero el alcohol me había quitado todas las fuerzas. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar mi cintura, a través de la oscuridad, vi una figura familiar. David estaba de pie bajo las farolas, con un abrigo gris oscuro que le llegaba hasta las rodillas. Tenía un cigarrillo entre los dedos y hablaba por teléfono. La punta del cigarrillo brillaba en la noche, iluminando sus largos y elegantes dedos. Las sombras en su rostro afilado y atractivo lo hacían parecer una estatua de jade, impactante e intocable. Sin pensarlo, grité desesperado: «¡Dor David!». Cuando David me miró, sus ojos profundos y fríos eran como estrellas congeladas en la noche, sin calidez, sin emoción, pero tras una breve pausa colgó el teléfono y pisó su cigarrillo. Luego caminó hacia mí. Los dos borrachos debieron de haber visto que era alguien importante, alguien con quien no debías meterte. Me soltaron sin decir palabra y se alejaron rápidamente. Pero en el momento en que me soltaron, mis piernas cedieron. David me sostuvo. «Ponte de pie». Susurré gracias, intentando enderezarme. Pero seguía inestable, casi me caigo varias veces. David frunció el ceño ligeramente y me levantó de nuevo. «¿Dónde está Ben? ¿No está contigo?». Rompimos. Soltó una breve carcajada, o tal vez solo pensé que sí. «¿No han roto ustedes dos cada 2 semanas?». Bajé la vista, mirando mis pies. Esa sensación de tristeza se extendió desde mi pecho hasta mi garganta. Cuando volví a hablar, mi voz era áspera. «Esta vez es real. No volveremos». David no parecía interesado en mi explicación en absoluto. Miró su reloj y dijo secamente: «¿Puedes llegar a casa solo? Me duele el estómago. Se te acaba de curar la úlcera. No deberías beber tanto». «Pero hoy es mi cumpleaños». Lo miré con los ojos un poco rojos. «Doctor David, solo bebí porque me sentía fatal». David no dijo nada, pero su mirada se suavizó solo un poco. «Te llevaré a casa». «No quiero ir a casa». David me miró, sus ojos se oscurecieron un poco. «Entonces, ¿qué quieres hacer?». «Doctor David, te escucho. Es mi cumpleaños. No quiero estar solo esta noche». David se quedó callado unos segundos antes de hablar finalmente. «Sube al coche. No voy a casa». David sujetó el volante con una mano y me miró. «Lo sé». Para ser exactos, cuando llegamos al estacionamiento subterráneo, ya nos estábamos besando. Todo empezó cuando se inclinó para desabrocharme el cinturón. Al girarse, su nariz alta rozó accidentalmente mi pelo. «Doctor David». El alcohol frenó mi reacción. Lo miré confundida, olvidándome de apartarme. David me sostuvo la mirada. Él tampoco intentó apartarse. Sus ojos se volvieron cada vez más cálidos, haciendo que mi piel se calentara. No recuerdo quién me besó primero. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, David ya me había puesto la mano en la nuca y profundizado el beso. Llevaba casi 1 año con Ben, rompiendo y reconciliándonos muchas veces. Él me había cogido la mano, me había besado, pero quizá porque nunca le gusté de verdad. Incluso sus besos eran rápidos, apenas lo viste rozando mis labios. Pero David me besaba profundamente, tan profundamente que me dejaba sin aliento. Solo cuando estaba a punto de quedarme sin aire me soltó. En la penumbra del coche, bajó la cabeza, apoyando su frente contra la mía. «Ana, se supone que debes cerrar los ojos cuando besas». «¿Por qué?». David me besó de nuevo. «Porque cuando me miras así no podré sin esperar hasta que lleguemos a casa». Esta vez, su beso fue lento, prolongado, y me hizo sentir mareada. Un suave sonido salió de mis labios. Levanté mis manos, pasando mis dedos por su cabello grueso y oscuro. «David, no te apresures. Tenemos toda la noche». Ya no quería ser la triste segunda opción de alguien. No quería que me levantara y me tirara cuando él quisiera. Sabía lo difícil que era dejar ir por completo a alguien a quien había amado de verdad. Así que me negué a dejarme ir de cualquier manera. Me negué a dar la vuelta.
Después de esta noche, Ben y yo seríamos imposibles. Tal vez fueron todos los años de contención. Tal vez este raro momento de estar borracha fue mi manera de llevar las cosas al extremo. David me llegó al dormitorio. De pie junto a la cama, desabrochándose la camisa, se detuvo de repente. Inclinándose, me miró. «Ana, si te arrepientes de esto ahora...» Extendí los brazos alrededor de su cuello. «Doctor David, ¿acaso los médicos piensan en escaparse en el último momento?» David no dijo una palabra más, pero en sus ojos oscuros, una llama comenzó. Mis muñecas estaban sobre mi cabeza mientras me besaba, profundo y fuerte. Los cirujanos siempre tienen manos fuertes y hábiles. Y David era sin duda uno de los mejores. Mientras me sentía flotar lejos, una idea tonta me cruzó la cabeza. Con manos como las suyas, probablemente podría atrapar hasta el pez más escurridizo con facilidad. Si no, ¿por qué era que justo ahora había atrapado a su pequeño pez con tanta perfección? Ana. Sus besos ardientes volvieron mientras David me mordía suavemente el lóbulo de la oreja, con la voz ronca. «Di mi nombre, Ana». Emití un suave gemido. «David, David, no puedo soportarlo». Sus besos caían sobre mis labios como una tormenta. «Buena chica, te lo daré todo». A medianoche, la lluvia había empezado a caer afuera en el balcón. Las delicadas flores estaban mojadas por la lluvia temprana del invierno, y dentro de la habitación, una tormenta diferente estaba igual de fuerte y emocionante. Pero después de la pasión, uno de nosotros se quedó con sentimientos encontrados. David, que quería un cigarrillo, sacó uno pero no lo encendió. No se lo esperaba. Ana había estado en una relación intermitente con Ben durante 3 años, y sin embargo nunca había cruzado esa línea con él. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol ya entraba en la habitación. David Shu tenía el día libre hoy. Ya había preparado el desayuno. Después de lavar los platos, me senté a la mesa del comedor. Mientras me daba una taza de leche caliente, dudé antes de preguntar: «Doctor David, ¿puedo tomar una foto?» Hacía 10 minutos, alguien me había enviado una captura de pantalla. «Anoche, Ben publicó en Instagram: después de tanto vagar, sigues siendo tú». La foto era de él y Sara con los dedos juntos bajo los fuegos artificiales. Al parecer alguien preguntó por mí en los comentarios. Ben respondió: «No la vuelvas a mencionar, a Sara no le gustaría». ¿Una foto de qué? David cortó un trozo de pan y lo puso en mi plato. Las mismas manos que solían sostener un bisturí ahora sostenían un cuchillo y un tenedor. Cada dedo era como jade suave, largo, firme, poderoso. Un recuerdo de la noche anterior cruzó mi mente. Esas mismas manos, que parecían tan cuidadosas y controladas a la luz del día, habían sido nada menos que pecaminosas en la oscuridad. Y esas palabras que me susurró al oído cuando las cosas estaban más intensas, ni siquiera me atreví a pensar en ellas. Aparté la cara, tosiendo levemente. «Quiero tomarte una foto de las manos». David no respondió, pero después de dejar el pan tampoco apartó la mano. Saqué lentamente mi teléfono, le tomé una foto y pregunté: «¿Puedo publicarla en Instagram?» David peló un huevo lentamente. «Soy soltero». Me miró y me dio el huevo. «Haz lo que quieras». Publiqué una actualización en Instagram. El pan siempre parece saber mejor cuando lo cortan unas manos hermosas. La foto era de las manos de David, tan hermosas que parecían casi injustas para todos los demás. En cuestión de segundos fue como verter agua fría en aceite caliente. Mi WeChat se inundó de mensajes. En uno de los grupos de amigos de Ben, alguien ya había tomado una captura de pantalla de mi publicación de Instagram. ¿Es real? ¿O lo retocó con Photoshop? No voy a mentir, esas manos se ven muy bien. Nunca pensé que Ana lo tuviera dentro. Probablemente solo encontró una foto al azar en línea para enfadar a Ben. Ben. Infantil. Ben, ¿qué opinas? ¿Y si es real? Ana no es fea. Piel clara, rasgos suaves, el tipo de chica que la gente quiere proteger. Ben, no se atrevería. Nunca se sabe. Incluso la persona más callada tiene su punto de quiebre. ¿No dijo Daniel lo mismo en ese entonces? Daniel. Claro que sí. Marco. Ben, si Ana de verdad empezara a salir con alguien, ¿te molestaría? Ben, dije que no se atrevería. Sí, porque si lo hiciera ya ni siquiera sería una opción alternativa. Ben, dile que deje de jugar. Ella no es Sara. No caigo en esas tonterías.
Después de responder, Ben tiró el móvil a un lado y encendió un cigarrillo. ¡Qué tontería, Ana! Revisé los muchos mensajes en WeChat. La mayoría eran de gente preguntando por mi publicación de Instagram, preguntándose qué significaba. No me molesté en responder. Esa tarde llamaron a David para una cirugía inesperada. Quédate en casa y descansa. Vuelvo para cenar. Ya se había cambiado y estaba cogiendo las llaves del coche cuando lo seguí rápidamente. Quiero pasar por mi restaurante. David me miró mientras se ponía los zapatos. ¿Pasa algo? Apreté los labios y aparté la mirada. Ben todavía tiene algunas cosas allí. Quiero empaquetarlas y que su ayudante las recoja. La voz de David era tranquila. De acuerdo, te llevo. David, ya no hay nada entre nosotros. Me arrepentí de haberlo dicho en cuanto las palabras salieron de mi boca. Sinceramente, David probablemente solo me trajo a casa por curiosidad. No le debía una explicación. Lo sé. David se giró para mirarme, su expresión sorprendentemente amable. Te recogeré después del trabajo. Después de dejarme en mi restaurante, David se dirigió al hospital. Empecé a recoger las pertenencias de Ben. Tenía un pequeño restaurante privado. En un momento dado, había reservado una habitación privada solo para él. A veces invitaba a mis amigos cercanos allí. De vez en cuando, incluso se quedaba a pasar la noche. Pero en realidad nunca vivimos juntos. Me había abrazado. Me había besado. Una vez, cuando estaba borracho, casi nos acostamos, pero en el último momento lo oí susurrar el nombre de Sara. Y así, me volví sobria al instante. El cuerpo no miente. El deseo nunca se puede fingir. Quizás ese fue el momento en que desperté de verdad de este amor ridículo y caótico. Ben no me quería. Nunca le gusté, ni siquiera un poco. Empaqué sus cosas con cuidado y llamé a su asistente. Leo, ¿podrías pasar cuando tengas un momento? Por favor, recoge las pertenencias del señor Lu. Señorita Ana, espere un momento, por favor. De acuerdo. Unos minutos después, Leo volvió a llamar. Señorita Ana, el señor Lu dijo que dejara sus cosas allí. Dijo que siguen siendo amigos y que él seguirá ocupándose de su negocio. No será necesario, sonreí. Deberías venir a recogerlas, no hay necesidad de complicaciones innecesarias. Señorita Ana, estoy esperando en el restaurante ahora. Si no vienes, haré que te las envíen. Dicho esto, colgué el teléfono. Leo dudó un momento. Señor Lu, ¿qué le parece? La expresión de Ben se ensombreció un poco. En los últimos 3 años era la primera vez que ocurría algo así. Primero, Ana publicó una actualización de Instagram ridícula e inesperada. Luego, de repente, quiso deshacerse de todas sus pertenencias. Parecía que esta vez iba en serio. Pero Ben conocía a Anna mejor que nadie. Ella lo amaba por completo. Era imposible que le gustara otro hombre. Era solo otra tontería. Un acto infantil de celos. En el pasado, Ana había sido demasiado ingenua para jugar a este tipo de juegos. Claramente, alguien la había estado ayudando. A Ben le pareció gracioso. Anna probablemente ni siquiera se dio cuenta. Para una chica tan ingenua como ella, intentar jugarle juegos mentales estaba lleno de defectos. Y francamente, no le gustaba que hiciera una escena así. Lo único que le gustaba de ella era lo obediente y educada que solía ser. El rostro de Ben se enfrió. Vete, devuélvelo todo. ¿Está seguro, señor Lu? Leo se sorprendió. Ben asintió. Por supuesto, y dígale que no iré más a su restaurante. Cuando Leo vino a recoger el equipaje, me dijo el mensaje de Ben. No me sorprendió. Sara había vuelto para quedarse definitivamente esta vez. Era natural que las cosas entre ellos se pusieran serias. Aunque yo no significara nada para Ben, seguía teniendo el título de exnovia. Cortar lazos por completo era el paso más lógico. Leo, por favor, dale también un mensaje al señor Lu. Sonreí. Agradézcale por apoyar mi negocio estos últimos años. Leo dudó. Señorita Ana, en realidad el señor Lu no lo decía en ese sentido. Leo, tengo que ir al mercado. Sin dejar de sonreír, le dejé claro que nuestra conversación había terminado. Sin otra opción, Leo y el conductor cargaron las 2 maletas en el coche y se fueron. Después de subir al coche, Leo llamó a Ben. Señor Lu,
¿A dónde deberíamos enviar sus cosas? ¿Qué dijo? La señorita Ana dijo que está muy agradecida por todo el apoyo que le han brindado. Y... Leo dudó. Eso es todo. Ben no respondió. Unos segundos después la llamada terminó repentinamente. Al tercer día, el restaurante recibió una gran reserva. 2 salones privados para una reunión. A las 6 de la tarde, David pasó por allí después del trabajo. Llevaba una gabardina gris, parecía alto y elegante, sus rasgos tan llamativos como siempre. Pero a diferencia de esa noche, la frialdad en su expresión se había suavizado mucho. Incluso la forma en que me miraba tenía cierta calidez. Esta noche estará un poco ocupado. Puede que no tenga tiempo para ti. No pasa nada. Te espero en el salón. ¿Qué quieres comer? Tomaré lo que tú quieras. Eso no servirá. Es tu primera vez en mi restaurante. Pensé un momento y le dije a la cocina que preparara una comida ligera de gachas y guarniciones. Aquí hay un salón privado. Te llevaré primero. Te traerán la comida enseguida. Pero David no me siguió. Se apoyó en la barra mirándome con una mirada tranquila e indescifrable. Dudé. ¿Qué ocurre? David soltó una risita. No entro en las habitaciones de los demás. Me quedé paralizada y entonces comprendí a qué se refería. No le des tantas vueltas. La antigua habitación se convirtió en un comedor privado. El salón es solo para mis amigos. Los labios de David se curvaron ligeramente. De acuerdo. Justo cuando terminó de hablar, una voz fría sonó detrás de nosotros. Hazte a un lado. Sin pensarlo, aparté a David para dejarle paso, solo para ver a Ben y a Sara. La mirada de Ben me recorrió sin interés antes de posarse en mi mano, que aún sujetaba la manga de David. Sus ojos se oscurecieron. Sara me sonrió con suficiencia, arqueando una ceja como retándome. «Ana, ¿cuánto tiempo sin verte?» Asentí, pero no respondí. Ben apartó la mirada, abrazó a Sara y entró sin volver a mirarme, ni una sola vez, no hasta que desaparecieron de la vista. «Ana». David me tomó de la mano. «Muéstrame el camino, no sé a dónde ir». Asentí dejándolo que me tomara de la mano. Lo llevé al salón, lista para irme cuando dudé. «Quédate aquí y descansa. Si tengo tiempo más tarde, cenaré contigo». Pero David me agarró de la muñeca y me atrajo hacia sus brazos. «Tienes chefs y personal. No necesitas hacerlo todo tú misma». «David». Antes de que pudiera terminar, bajó la cabeza y me besó, igual que esa noche, profundo y abrumador. «Aquí no. No tenemos...» Presa del pánico, intenté apartarlo. Pero David simplemente me subió a la mesa. Quizás solo fuera mi imaginación, pero él se sentía como una persona completamente diferente. Salvaje. «Ana, te quiero aquí». Con la facilidad que da la práctica, se aflojó la camisa y se movió entre mis piernas, besándome con fiereza otra vez. «Esa noche me pediste que me quedara contigo. Lo hice. Esta noche quiero que te quedes conmigo». «Pero no tenemos protección. Podría quedarme embarazada». «Entonces la conservaremos». «David, ¿estás loco?» Lentamente se desabrochó el cinturón, me agarró las muñecas y me atrajo hacia él. «Entonces piensa que estoy loco». Afuera de la ventana, el cielo se había tornado de un profundo tono nocturno. El viento aullaba, repiqueteando contra el cristal. Me mordí el dedo, intentando callar, pero David me quitó la mano y la sujetó firmemente. Sus labios rozaron mi cuello. «Ana, no te contengas. La gente podría oír...» «Déjalos». Con esas palabras presionó más profundamente y mi voz se quebró. A través de la ventana las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Más allá de esas luces, risas y copas tintineantes llenaban el salón de banquetes, y en el centro de esa animada reunión estaba Ben. Qué absurdo. Sin embargo, había algo emocionante en ello. Abracé a David con fuerza. «David, bésame». Obedientemente bajó la cabeza y me besó en los labios. Cuando salí de la habitación, el calor aún persistía en mi nuca. Iba corriendo hacia la cocina cuando de repente la voz de Ben sonó detrás de mí. «¿Ese chico de tu Instagram era él?» Me giré sorprendida. Se quedó allí, cigarrillo en mano, con el rostro inexpresivo rodeado por el frío viento nocturno. Instintivamente quise negar con la cabeza, pero antes de que pudiera, Ben soltó una risa desdeñosa. «Ana, deja de perder el tiempo.
Sus dedos, sujetando el cigarrillo, se acercaron a mi cara, pero me giré antes de que pudiera tocarme. Su voz era baja, suave, casi hipnótica, pero lo suficientemente aguda como para herir profundamente. Usará a otro hombre solo para obtener una reacción mía, Anna. Ni siquiera eres buena en esto. No eres linda cuando juegas a estos jueguecitos. No pude evitar reír. Luego, negando con la cabeza, suspiré. Ben, de verdad que no soy tan infantil. Tal vez nunca lo entendería. Incluso ahora, allí de pie, tan seguro de sí mismo, creyendo que siempre sería su respaldo, siempre esperándolo. Él no lo sabía. No sabía que ya había estado con otro hombre. Ya había compartido con alguien la intimidad que nunca tuve con él. Pero ¿por qué no? ¿Quién necesitaba a quién al final? Ben pisó su cigarrillo, mirándome, claramente sin creerme. Cree lo que quieras. No me molesté en decir más. Pasé junto a él sin mirarlo de nuevo, sin mirar atrás. Desde ese día, Ben nunca volvió a mi pequeña tienda. Pero David y yo seguíamos teniendo esa clase de relación, cada vez más cerca, pero de alguna manera nunca cruzando la línea final. Medio mes después, cuando Daniel y Marco llegaron al salón privado del club, encontraron a Ben bebiendo solo. Acababa de volver a pelear con Sara, otra discusión que terminó mal. Y sin embargo, cuando Sara le gritaba, negándose a dejar la pelea, por alguna razón Ben había pensado en Anna. Ella nunca era así, nunca se enfadaba como si no tuviera ningún carácter. Incluso cuando la dejaba una y otra vez, siempre eligiendo a Sara por encima de ella, nunca lloraba ni montaba un numerito. Y cada vez que volvía, ella solo le preguntaba: «Ben, ¿de verdad lo has pensado bien?». Cada vez que preguntaba, él le pellizcaba la mejilla y decía con naturalidad: «Claro que sí. De ahora en adelante, solo eres tú, Ana». Entonces se sonrojaba. Su piel clara se ponía roja y caliente. Si se inclinaba para besarla, se pondría tan nerviosa que ni siquiera se atrevería a mirarlo a los ojos. Ben se sintió repentinamente molesto. Dejó su vaso y sacó su teléfono con el ceño fruncido. Había pasado medio mes desde la última vez que se vieron en la tienda. Ana no había hecho contacto, ni llamadas, ni mensajes de WeChat, como si hubiera desaparecido por completo de su mundo. Daniel se sentó en el sofá frente a él. ¿Bebiendo solo? Ben no respondió. Daniel se sirvió una copa, reclinándose perezosamente. Acababa de enterarse de la noticia hacía unos días. Eva estaba embarazada y Alex estaba muy feliz. El propio Daniel no estaba seguro de cómo se sentía. Ella era feliz y él quería que lo fuera. Pero aún había una tristeza persistente, porque esa felicidad no había venido de él. «Ben, ¿de verdad no sientes nada por Ana?» «Es simple y no muy inteligente. ¿Cómo podría sentir algo por ella?» «Dices eso, pero durante los últimos 3 años, además de Sara, ella era la única otra mujer en tu vida». Ben se sirvió otra copa. «¿Y qué? Solo fui tras ella para ponerle celos a Sara». «Ben, no seas como Daniel y yo», dijo Marco de repente, con voz seria. «A veces la persona involucrada es la última en darse cuenta de la verdad». «Ben, quizá ni tú mismo te des cuenta, pero Anna no es tan poco importante para ti como crees». «Imposible». Ben frunció el ceño profundamente. «No es mi tipo en absoluto». Marco rió entre dientes y chocó su copa con Daniel. «No puedes despertar a alguien que se niega a ver la verdad. Solo espera. Es de los que no la creen hasta que le golpea fuerte». Ben se burló. «No me parezco en nada a ustedes dos. De verdad que no me gusta Anna. No siento nada por ella. De lo contrario, en estos últimos 3 años, me habría acostado con ella». En cuanto terminó de hablar, la puerta se abrió de golpe. «Ben, ¿adivina a quién acabo de ver?» Los dedos de Ben se apretaron alrededor de su vaso. ¿A quién? Vi a Anna. Su tenso agarre se relajó poco a poco. Dejó el vaso y se recostó perezosamente en el sofá, con una postura relajada e indiferente. ¿Y qué? Tal vez ni siquiera él se dio cuenta de lo diferente que se había vuelto su expresión desde hacía unos momentos. Incluso su voz había perdido su anterior frialdad. Daniel y Marco intercambiaron una mirada cómplice y negaron con la cabeza con impotencia. «Le pregunté si vino a buscarte»,
pero no lo admitió. Ben soltó una suave risa. Ignórala. Las chicas son tímidas, es normal. ¿Quieres que la llame? Ben hizo un gesto con la mano. Ni hablar. Si de verdad quería verlo, podía subir ella misma. Él nunca enviaría a nadie a llamarla. Aún así, ahora estaba de buen humor. Si Anna daba el primer paso y se disculpaba, no le importaría ser un poco más amable con ella. Casi había pensado que finalmente se había defendido sola esta vez. ¿Quién hubiera pensado que no podría durar ni medio mes? Divertido, Ben pidió una ronda de cartas. Pero a medida que pasaba el tiempo, la puerta permanecía en silencio. Se encontró distraído, mirando hacia la entrada varias veces, incluso arruinando algunas rondas del juego. Uno de sus amigos, al darse cuenta, se rió. «Ustedes sigan jugando, voy a salir a fumar». Unos momentos después, el tipo regresó, pero su expresión era un poco extraña. «Acabo de ver a Anna otra vez. Está sentada abajo sola. Dijo que está esperando a alguien». Ben dejó las cartas, encendió un cigarrillo y miró su reloj. Ya son las 10 de la noche. ¿A quién demonios está esperando? Ni idea. Le dije que subiera y esperara adentro, pero se negó pase lo que pase. Solo seguía diciendo que estaba esperando a alguien. ¡Qué descaro! De repente, incluso su cigarrillo sabía soso. Molesto, lo aplastó en el cenicero. Salgo a tomar el aire. Revisé mi teléfono. Ya eran las 10. La cirugía de David probablemente seguía en curso. Había planeado llevarme con unos amigos esta noche, pero a mitad de camino recibió una llamada urgente del hospital. Originalmente pensó que terminaría a las 8:30, pero ahora seguía sin tener noticias suyas. Suspiré y me puse de pie. Sabía que salvar vidas era su trabajo como médico, pero no pude evitar sentirme un poco decepcionada. Incluso después de todos estos años de ser plantada, de quedarme a mitad de camino, todavía dolía. Nunca fui del todo inmune a ello. «Anna». Justo cuando me giraba para irme, una voz familiar me llamó a mis espaldas. Por una fracción de segundo se me tensó la espalda. Pero enseguida recuperé la compostura. «¿Qué haces aquí?» Ben caminó hacia mí lentamente, arqueando una ceja. «He quedado con un amigo, pero tuvo una emergencia y no pudo venir». Lo miré a los ojos con voz firme. Ben soltó una risa aguda y burlona. «Anna, ¿sabes lo estúpida que pareces cuando mientes?» Parpadeé, y enseguida lo comprendí. Por supuesto, este era uno de los lugares habituales de Ben. Debió de pensar que había ido a buscarlo y le daba vergüenza admitirlo, pero estaba demasiado cansada para explicarlo, sabiendo que de todos modos no me creería. Así que simplemente sonreí. «Me voy ahora, Anna». Ben volvió a llamarme por mi nombre. Algunas cosas, una, quizá dos, pero no una tercera o cuarta vez. «Estás malinterpretando. De verdad estoy esperando a un amigo. Lo llamaron a cirugía en el último minuto. ¿El chico de tu Instagram?» La sonrisa de Ben se volvió más fría. «Anna, no sabía que tenías un amigo médico». «Lo conocí cuando estaba enferma». Lo miré a los ojos. «Esa noche, cuando te llamé a medianoche, diciéndote que me dolía tanto el estómago que no podía soportarlo más. Y me colgaste». La expresión de Ben cambió. Lentamente su rostro palideció. Por primera vez había algo casi desesperado en sus ojos. «¿De verdad estabas enfermo?» Su voz tembló levemente. Pensé que solo estabas celoso de Sara y que inventabas excusas para llamar mi atención. «No importa. Ya es cosa del pasado. Estoy bien en general». Sonreí levemente. «Es tarde. Debería irme». Por alguna razón, Ben no me detuvo esta vez. Y eso estaba bien. Se acabaron los lazos. Se acabaron los asuntos pendientes. Este era el mejor resultado. Para cuando David terminó su cirugía ya eran las 11. Acababa de llegar a mi restaurante cuando llamó. «Anna, voy a verte ahora». «David, acabas de terminar una cirugía. Debes estar agotado. Descansa un poco». Primero rompí mi promesa. Debería disculparme en persona. «David», murmuré su nombre en voz baja. Siempre había sido consciente de mí misma. Durante el último medio mes habíamos estado en esta relación cercana e indefinida, pero ni una sola vez había hecho promesas. Lo sabía muy bien.
David solo estaba interesado en mí porque era algo nuevo. Nunca me amaría de verdad. Al igual que en esos 3 años con Ben, a pesar de todos nuestros altibajos, siempre supe que, para él, nunca fui realmente su novia. Todos en su círculo eran ricos, poderosos y asombrosos a su manera. Y yo era solo una persona común y corriente en un mar de millones. Si tenía alguna virtud, era simplemente mi personalidad tranquila, que se me daba bien cocinar y que podía llevar mi pequeño restaurante sola. Pero eso era todo. Ben siempre había amado a Sara, la clase de mujer glamurosa y deslumbrante. Y el tipo de David tampoco sería alguien como yo. En la universidad, David era una leyenda. El estudiante de último año perfecto e inalcanzable que siempre se dejaba ver con la chica más guapa del departamento de inglés, una chica tan despampanante que todos los llamaban la pareja perfecta. Se rumoreaba que ella quería quedarse en el extranjero después de graduarse, mientras que David estaba decidido a volver a casa y ser médico. Así fue como rompieron. Desde entonces, David no ha vuelto a tener una relación. Había permanecido soltero todos estos años. Había visto a esa chica de último año 2 veces. Era impresionante, más hermosa incluso que las celebridades más famosas. Solo una mujer así podía enamorar perdidamente a David y no olvidarlo jamás. «Ana, ¿qué pasa?». La voz de David me devolvió al presente. Parecía exhausto, con la voz ronca por la fatiga. Pero cuando dijo mi nombre, su tono fue amable. Algo me picó en los ojos. Casi lloré. No fue para tanto. Esa noche, aunque había estado borracha, había estado completamente consciente. Sabía que solo había sido un momento fugaz, un sentimiento pasajero, un amor que nunca duraría. «David, no nos volvamos a ver». Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Cuando finalmente habló, su voz era tan tranquila como siempre. «Ana, sea lo que sea, hablemos en persona». «No hace falta. No tenemos que vernos. Con decirlo por teléfono basta». «Ya voy de camino. Estaré allí en 30 minutos». «David, espérame en tu restaurante. No vayas a ningún sitio. Es tarde y no es seguro». Y dicho esto, colgó. El pánico me invadió rápidamente. No sabía qué decirle. No podía adivinar qué me diría. Esos 30 minutos se me hicieron eternos, pero desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Volvió a llamar. «Ana, estoy afuera». Había planeado no ir, no encontrarme con él. Algunas verdades eran más fáciles cuando las guardaba para mí. Escucharlas en voz alta era algo completamente diferente. A veces me moría de ganas de ser un avestruz, de esconder la cabeza en la arena y fingir. Pero el invierno de Pekín era tan frío que incluso a través del teléfono podía oír el viento aullar afuera. Al final fui con él. «Siento haber roto nuestros planes esta noche». «No estoy enfadada, eres médico, es tu trabajo, lo entiendo». «Entonces, ¿por qué dijiste que no debíamos vernos más? Esa noche fue solo un accidente. David, no me aferraré a ti por eso. Sé que no te gusto». «¿Así que para ti soy el tipo de hombre que trae mujeres a casa al azar?». «No, no lo decía en serio», me apresuré a explicar. «Pensé que tu publicación de Instagram del día siguiente significaba que oficializabas nuestra relación». Hizo una pausa. «Supongo que le estaba dando demasiadas vueltas». «David», abrí los ojos de par en par por la sorpresa. «¿Entonces no te gustó?». «Ana, ¿ha vuelto Ben a buscarte?». «Aún no puedes olvidarlo, ¿verdad? Esa publicación de Instagram... Solo la publicaste para obtener una reacción suya». Su voz se mantuvo tranquila de principio a fin. No había ira ni emoción, y aún así, un pensamiento extraño me cruzó la cabeza. ¿Estaba celoso? ¿Celoso de Ben? Pero nunca lo había pensado así, y en mi cumpleaños esa noche ya había dejado ir a Ben por completo. Había dejado de amarlo. David se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Parecía exhausto. Después de horas de cirugía había conducido directo hasta aquí. Tenía los ojos inyectados en sangre. Ni siquiera se había quitado la bata blanca. El viento invernal aullaba a su alrededor, pero estaba de pie frente a mí, vestido demasiado ligero para el frío. Incluso si fuera ciega, podría decirlo. David no sentía nada por mí. ¿Pero por qué?
¿Por qué le importaría? Solo era una chica normal. Ana. David me miró. Tal vez era porque tenía los ojos rojos de cansancio, pero por primera vez parecía vulnerable. No puedes hacerme esto. No puedes dejarme después de todo. No puedes huir de esto. Yo no. Dijiste que no debíamos vernos más. David, solo me preocupaba ser una carga para ti. No quería que pensaras que me aferraría a ti solo por esa noche. Así que ya no amas a Ben. Y esa publicación de Instagram no fue para ponerlo celoso. Quería reír, pero en cambio mis ojos ardían con lágrimas. La noche era profunda y silenciosa. David estaba de pie en el viento, protegiéndome del frío cortante. Miré hacia arriba y en sus ojos, reflejados en la oscuridad, solo estaba yo. ¿Por qué era él esa noche? Tal vez porque en esa noche lejana, cuando tenía un dolor terrible, cuando pensé que realmente podría morir, fue su cálida mano la que me extendió la mano. Entonces, cuando lo volví a ver, algo dentro de mí simplemente lo supo. Él me salvaría de nuevo. Ahora, una vez más, estaba de pie frente a mí extendiendo su mano. Quizás esta vez no debería dejarlo escapar. Aunque lo que sentía por mí fuera poco, era más que alguien que nunca me amó. David, deja de estar celoso. Vale, hace mucho que dejé de amarlo. Antes de que pudiera terminar, David me tomó la cara entre las manos y me besó. Ben no sabía por qué había ido a buscar a Anna. Quizás fue por la gran pelea con Sara, tan agotadora que se encontró pensando en terminar con todo para siempre. O quizás fue por el doctor que Anna había mencionado. Algo en él había inquietado a Ben, y así sin pensarlo se encontró conduciendo hacia el restaurante de Anna en plena noche, pero no apareció nadie más. Había mentido, no había una reunión de amigos. Ella había ido a buscarlo. Quería volver con él. Y esta vez, más que nunca, él también lo deseaba. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, un coche se detuvo frente al restaurante de Anna. Y cuando David salió, Ben sintió que el corazón se le paraba de repente. Todo este tiempo, había asumido que el doctor era un hombre cualquiera. Después de todo, Anna era una chica normal. ¿Qué tan especial podía ser un hombre si le gustaba a alguien como ella? Pero nunca esperó que fuera ese hombre, el del restaurante de Anna esa noche. En el momento en que Ben lo vio por primera vez, algo en su interior le dijo que prestara atención. Pero su arrogancia lo había ignorado. Un hombre así, refinado, sereno, ¿por qué estaría interesado en Anna? ¿Pero por qué no? Después de todo, ¿no estaba él también aquí en la oscuridad de la noche conduciendo para verla? Con los años, Anna ya se había convertido en parte de él. Así que ahora que finalmente lo había dejado ir, lo sentía. La incomodidad, la renuencia, la silenciosa y sofocante sensación de pérdida. Tal como Daniel había dicho, había estado ciego a la verdad todo el tiempo. Siempre había asumido que no le gustaba Anna, y siempre había creído que Anna nunca dejaría de amarlo. Que pasara lo que pasara mientras él regresara, ella siempre estaría allí esperándolo. Y cada vez, ella le había demostrado que tenía razón. Así que había sido descuidado, desenfrenado, confiado en que nunca la perdería. Hasta ahora. Se quedó allí paralizado, mientras Anna y David se besaban, un beso profundo y apasionado, ninguno de los dos queriendo separarse. Observó cómo David seguía a Anna a casa. Observó cómo las luces del apartamento permanecían encendidas un buen rato. Y finalmente se apagaron. Y en esa oscuridad infinita, Ben lo oyó, el sonido de algo rompiéndose en su interior. El teléfono de Ben. Ben no paraba de sonar. Vibraba, sin parar, como si la persona al otro lado no fuera a parar hasta que contestara. Miró el nombre que parpadeaba en la pantalla. Luego soltó una risa triste y respondió: Sara. Ben, ¿a dónde fuiste? Me dijeron que viste a Anna esta noche. ¿Fuiste a buscarla? Lo sabía. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Dijiste que no te gustaba, pero era solo una mentira, ¿no? Ben, si la amas, ¿por qué volviste conmigo? Si estás conmigo, ¿por qué sigues pensando en ella? ¿Por quién me tomas? No soy Anna, Ben. No me quedaré aquí sentado y dejaré que me uses. No te esperaré como un tonto mientras huyes con otra persona. Tienes razón. Ben finalmente habló. Los gritos de Sara se detuvieron de repente. Ben, tienes razón. No eres Anna. Nunca ibas a esperarme, así que ahora, por fin, estás siendo sincera. Ben,
La voz de Sara tembló. ¿No saliste con nadie en esos 3 años? Ben soltó una risa fría. ¿Siempre estuviste soltera después de que rompimos? Siempre esperándome. ¿Y tú, Sara? Cada vez que rompíamos, ¿no te dabas la vuelta y encontrabas a Anna? Porque está bien que tú sigas adelante al instante, pero no para mí. Pero nunca lo oculté. La voz de Ben era tranquila. Fui sincero al respecto, Sara. Sí, volví con Anna enseguida, pero nunca fingí lo contrario. ¿Y tú qué me...? ¿Quién fue la que dijo que llevaba 3 años soltera? ¿Quién mintió primero? Nunca te compararás con Anna. Al menos cuando ama a alguien le da todo. Y yo no soy mejor. Soy egoísta, indeciso, codicioso. Sara y los dos somos unos 2 personas terribles. Ven. Sara respiró hondo. De verdad amas a Anna, ¿verdad? Siempre la has amado. Cada vez que volvías con ella te alegrabas, ¿verdad? Ben apretó el teléfono con más fuerza. ¿Había sido tan obvio? Era cierto. Cada vez que él y Sara discutían, corría a buscar a Anna. Ni siquiera esperaba una noche entera. Quizás en el fondo siempre buscaba una razón para pelear con Sara. Una razón para romper. Para poder volver con Anna. Para poder tenerla a su lado de nuevo. Porque cuando ella estaba allí, el vacío interior se desvanecía. Pero esa noche, en su cumpleaños, volvió a pelear con Sara. Solo que esa vez no fue una pelea grave. No tan grave como para romper. Así que no fue con Anna. Al día siguiente, ella publicó esa foto en Instagram. Estaba furioso, pero fingió que no le importaba. Les dijo a sus amigos que Anna solo estaba actuando por celos, y entonces Anna llamó a Leo. Le dijo que recogiera las cosas de Ben. En ese momento, sintió una punzada de pánico en el corazón. Pero era demasiado arrogante. Incluso entonces se negaba a creer que Anna realmente se marchara. Incluso había pensado, infantilmente, que le daría una lección. Asustarla un poco. Y sin embargo, por ese único error, no había vuelta atrás. El llanto de Sara llenó sus oídos. Ben se recostó en su asiento, presionándose la frente con los dedos. «Sara». Su voz era baja. «No hagamos esto más». «Ben, ¿qué estás diciendo?» Ben miró fijamente a la oscuridad. Durante un largo rato no dijo nada. Finalmente, «Rompamos. De ahora en adelante no nos volvamos a ver». Mi habitación no era grande. Mi cama tampoco. David, al ser alto y tener piernas largas, parecía casi apretado acostado en ella. Pero se negó a irse. Sentí lástima por él. Estaba exhausto. Así que le ofrecí dormir en el sofá. Pero David no me dejó. Medio dormida, de repente me vino un pensamiento. No pude evitar preguntarle. David, ¿por qué siempre eras tan distante conmigo antes, incluso después de que nos acostamos esa noche? Aunque se había vuelto más amable conmigo, nunca me atreví a pensar que realmente le gustaba. Porque seguías volviendo con Ben. David me acercó más. Así que seguí recordándome a mí misma que debía mantener las distancias. Esa noche, cuando enfermaste, cuando Ben te ignoró, pensé que finalmente lo dejarías. Pero no lo hiciste. David me besó suavemente, pero su voz se volvió seria. Ana, estaba tan enfadada en ese entonces. No podía entender por qué no te cuidabas mejor. Suspiré. Honestamente ya había pensado en romper con él. Pero por tonto que suene, mi cumpleaños se acercaba y no quería pasarlo sola. Mi padre había fallecido cuando era pequeña. Luego, durante la universidad, mi madre también se fue. Abrir este pequeño restaurante privado fue mi manera de continuar el legado de mi padre. Había sido un chef increíble, dejando atrás innumerables recetas secretas. Así que después de que mi madre falleciera, usé el dinero que me dejaron para abrir este lugar. Pero las personas sin familia siempre anhelan calor, y en los cumpleaños especialmente, quieres a alguien con quien pasar el día. Nunca imaginé que este cumpleaños terminaría como lo hizo, pero en cierto modo fue algo bueno, porque me llevó a David. Me alegro de haberte conocido esa noche. David no dijo nada, simplemente me abrazó más fuerte. En realidad, no hay accidentes en este mundo. Solo hay alguien que sigue intentando, silenciosa e incansablemente, acercarse a ti. David se había sentido frustrado con ella. Frustrado porque nunca se valoró a sí misma. Frustrado porque siempre se dejaba herir. Pero más que nada la quería profundamente.
Esa noche, hace años, cuando se había escondido, llorando sola porque era el aniversario de la muerte de su madre. Nunca lo supo. Nunca se dio cuenta de cuánto hacía que la gente quisiera protegerla. Y al día siguiente había forzado una sonrisa, riendo y bromeando con sus compañeros de clase. Nunca supo lo desgarradoramente dulce que era. Cuánto hacía que la gente la quisiera. En Nochebuena, cuando se sonrojó al darle una manzana con las otras chicas de primer año, casi se enamora de ella entonces. Pero en ese entonces ya había hecho planes para irse del país. Y ella solo tenía 19 años. Había pensado, esperaré a que sea mayor. Esperaré hasta que vuelva del extranjero. Así que no dijo nada, pero la manzana que ella le dio fue la única que aceptó esa noche. La guardó durante mucho, mucho tiempo, hasta que no tuvo más remedio que tirarla. Y sin embargo, en los años siguientes, ella entregó todo su corazón a otro hombre. David lo vio todo, cada momento de la relación desordenada e intermitente de Anna y Ben, y por eso siempre mantuvo las distancias, porque tenía miedo de que si no tenía cuidado, si dejaba que ella se diera cuenta, lo alejara, por completo, hasta su cumpleaños esa noche, cuando dijo, «Es mi cumpleaños, no quiero estar sola». De alguna manera, como si el destino se hubiera apoderado de él, la trajo a casa con él. Y ahora estaba profundamente dormida en sus brazos. David se inclinó y la besó suavemente en la frente. Lo supo. Por el resto de su vida nunca la dejaría llorar de nuevo.